Libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 45. Cuando usted lo tenga me dice amén. Libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, así como está, puestos en pie. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole una seña, y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Gloria a Dios. Puede sentarse. Fíjense que en estos versículos vamos a meditar sobre la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Es decir, en los versículos, los hermanos que me antecedieron, se habló del nacimiento de Jesús y se habló del ministerio que tuvo Jesús. Pero al leer estos versículos nos damos cuenta de algo bien importante. Si usted lee ahí y presta atención, se va a dar cuenta que hay algo bien importante en estos versículos. ¿Y sabe por qué hay algo bien importante? Porque cuando nosotros leemos, dice aquí que cuando Él murió, Él estaba en la cruz. Dice la Biblia que hubieron grandes tinieblas. Entonces, cuando Jesús nació en Belén, si usted se da cuenta, dice que la gloria de Dios resplandeció. Es decir, alumbró aún, habiendo luz, alumbró a los pastores que estaban cuidando las ovejas. Cuando Jesucristo nació, dice que hubo una gran luz y fue iluminado todo hasta donde estaban los pastores. Eso es lo que dice la Biblia en Lucas 2:9, que hubo un resplandor, hubo luz. Pero verá usted el contraste que hay en el nacimiento de Jesús con la muerte de Jesús. Es decir, ya en la muerte de Jesús nos damos cuenta de que dice que tinieblas cubrieron toda la tierra. Y entonces nosotros podemos decir: mire, ¿y aquí qué es lo que está pasando? Pues de que si allá dice hubo iluminación, hubieron grandes luz, porque nacía el Hijo de Dios encarnado,
el visible y hubo luz. Todos se regocijaban y la gloria de Dios se manifestó. Pero en esta ocasión, cuando Jesús está muriendo, vemos tinieblas. No hay gloria de Dios, o sea, no hay iluminación, sino que tinieblas se están dando. Y fíjense que hay algo bien importante. Hay algo bien importante aquí. Y esto es hay algo bien importante. En el sentido de que, ¿cómo es eso de que Dios manda tinieblas a la tierra cuando Jesús es crucificado y muere? ¿Por qué Dios manda tinieblas ahí? Mire, hay algunos teólogos, algunos eruditos, algunos con mucho conocimiento de la palabra de Dios, dicen de que fue para que no le diera el sol, porque Jesucristo fue llevado a las 9 de la mañana, según la hora judía, fue crucificado, y estuvo 3 horas hasta las 12 del mediodía. Entonces las tinieblas fueron de las 12 a las 3 de la tarde, es decir, cuando el sol está en su propio ceniz, en su propio resplandor. ¿Y por qué no fue en la noche? ¿Por qué no fue otro día? Sino que precisamente a esa hora. Entonces vienen estos señores profundos y dicen de que eso fue para que no le diese el sol fuerte a Jesús. Otros dicen para que no vieran la desnudez de Jesús. Pero fíjense que eso no es cierto, porque la Biblia no lo dice así. La Biblia no lo dice que ese fue el propósito de Dios. Y sabe una cosa, algo bien importante, que los meteorólogos de esa ocasión dijeron que ese día iba a haber una tarde soleada. Y mire, ante el poder de Dios no hay nadie que se anteponga a Él. Amén. Ni los científicos, ni la NASA, que tiene grandes conocimientos y tecnología, nadie puede decir las cosas que van a suceder, solamente nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene el control de todo. Él tiene todas las cosas en su mano y Él puede hacer las cosas que quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Sí. Entonces, dice la Biblia que se dio esa tinieblas, cubrió la tierra entera, es decir, todo el mundo entero. Ahora pregúntese una cosa usted y diga, pregúntese, mire, y los que iban en avión volando, ¿qué pasó? Y los que estaban haciendo el pan, ¿qué pasó? Y los que estaban en las maquilas, ¿qué pasó? Y los que iban manejando, ¿qué pasó cuando Dios apagó la luz? Pues sí, se paralizó todo. Sí, había tinieblas, nadie podía ver. Y se quedó todo paralizado totalmente. Y entonces, es ahí donde nosotros debemos de ver el contraste y ver el propósito de Dios, por qué puso tinieblas. Y eso nosotros lo tenemos que ver a través de la palabra. No es como alguien dice, mire, es que para que no le diera el sol a Jesús, era el Hijo de Dios, y que pues sí, o para que no viera su desnudez. No, es que no fue por eso, sino que había otro propósito especial. Y nos damos cuenta de que es un proceso diferente de todo eso. Y nos damos cuenta que eso de las tinieblas de las 3 de la tarde lo podemos encontrar en Marcos 15, 25. Ahí nos dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Ahora bien, la crucifixión de Cristo, como se nos dije, fue a las 9 de la mañana, según la hora judía. Porque ellos tienen su horario. Dice que desde la salida del sol hasta la puesta del sol, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
proceso, nos damos cuenta, en el proceso de Jesús, fíjese que a pesar de todo, de todas las cosas que le habían pasado a Jesús, dice que desde que lo detuvieron, desde que salió del pretorio, lo golpearon, lo azotaron, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas, pero con todo eso, y fíjense que hay algo bien importante, y no solo le pusieron la corona de espinas en su cabeza, sino que también vienen ellos, los sacerdotes de la ocasión, llevan testigos falsos para acusar a Jesús. Y fíjense que Jesús presente ahí y dice que lo estaban acusando y llevaban testigos falsos que decían: sí, este es el que difamaba, este es el que hablaba contra ustedes. Nosotros lo hemos visto y lo hemos escuchado, y Jesús sabía que no era cierto. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que Jesús fue llevado como cordero mudo al matadero, que no abrió su boca. Fíjese, para nada Jesús abrió su boca. Y Él no abrió su boca a pesar de que Él sabía todo. Es decir, Él era Dios. La palabra hipostática es una palabra teológica, significa 100% Dios y 100% hombre. Es decir, Él era Dios y al mismo tiempo era hombre. Si Él quería, podía destruirlos, pero dentro del propósito divino ya estaba contemplado que tenía que ser así. Entonces, vemos de que Jesús, a pesar de todo, Él dice que fue llevado como cordero mudo al matadero. Es decir, no abrió su boca. Y mire usted qué ejemplo más grande nos da Jesús a nosotros. De que Jesús, a pesar de todas las cosas que le hicieron, ¿sabe qué dijo? Él solo abrió la boca en 3 ocasiones para hablar. ¿Y sabe qué dijo? Dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y sabe, hay algo bien importante, porque si ellos supieran lo que estaban haciendo en ese momento, pero lastimosamente ellos no conocían de Dios, no sabían la gran maldición que estaban acarreando para sí. Pero Él les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como cristianos, Jesús nos da ese gran ejemplo. Mire, cuántas personas han hecho con nosotros cosas grandes, cosas que no tienen nombre, pero la Biblia dice que tenemos que perdonarlos. Y voy a decir algo bastante fuerte, y que algunos sacan un texto del contexto para hacer un pretexto, en el sentido de que ellos dicen: mejor le voy a pedir perdón a Dios que ir a pedir perdón a ese. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ¿y saben por qué es? Por nuestra desgracia y orgullo. Amén. Sí, por eso, por esa situación es. Pero Jesús nos enseña y dice: nosotros tenemos que perdonarlos. Y todavía Él le pide al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que están haciendo. Así es de que usted y yo estamos comprometidos, estamos en la obligación de que si alguien nos ofende a nosotros o hace cosas a nosotros, nosotros estamos en la obligación de irle a pedir perdón. Aunque venga ese diablito ahí que está ya arruinado y terminado y acabado y todo, y nos diga: ¿y por qué le va a ir a pedir perdón si él tuvo la culpa? Así dice: ¿y por qué vas a ir? Y no, si vos no tuviste la culpa fue de él. Sí, pero es que la Biblia dice, y lo hizo Jesús, y que Él vio a lo que los
estaban acusando falsamente y que los podía destruir. Pero más sin embargo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben la maldición grande que están acarreando para sí. Usted y yo no nos debemos de preocupar por la gente que nos acecha a nosotros, porque no saben la gran maldición que viene sobre ellos. Porque nadie se mete con un hijo de Dios. Nadie. Porque Dios está con nosotros. El vencedor está con nosotros. Amén. Y a él nadie lo puede detener. Entonces nos damos cuenta que tenemos que hacer. Mire, yo sé que es fácil arrodillarse y pedirle perdón a Dios. Sí, es fácil. Pero tenemos que llenarnos de valor, del poder del Espíritu Santo para poder ir a pedirle perdón a aquel con quien hemos tenido el problema. ¿Para qué? Porque la Biblia es clara y dice, ¿sabe qué dice? Si vosotros no perdonáis a los que ofenden, ¿qué dice? Vuestro Padre no os perdonará vuestras ofensas. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que perdonar las ofensas. Esa fue una de las veces que Jesús abrió su boca. Y la otra vez que Él abrió su boca fue cuando estaba en la cruz y aquel ladrón que estaba al costado de Él le dijo, no lo injurió, es decir, no lo maldijo ni profirió palabras en contra de Él, sino que dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, porque a la verdad yo sí soy digno de morir así, pero tú no, porque tú eres digno, tú eres Dios. Entonces le dijo Jesús, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué significa esto? Le dijo, desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Es decir, desde ahí empezó la gracia por la cual usted y yo estamos aquí sentados glorificando el nombre de Dios. Amén. Alcanzamos la misericordia de Dios, el favor de Dios en nuestras vidas. Porque yo le aseguro, mire, usted puede ser lo que sea, pero si Dios nos da, pero si tenemos a Dios en nuestra vida, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. ¿Sabe? Mire, si los de la NASA, los científicos, se equivocan, hombre. Pero nuestro Dios no se equivoca, pues. Amén. Él no se equivoca para nada. Entonces nos damos cuenta, y muchas veces que Jesús abrió la boca para hacer eso. Pero el objeto principal o el propósito de Dios por las tinieblas, ¿sabe cuál fue? Fue por el pecado. Es el juicio contra el pecado. Ese es el propósito de Dios por el cual envió las tinieblas a la tierra. Es decir, si el Señor Jesucristo no hubiese llevado todos los pecados, no se hubiese hecho pecador por usted y por mí, Él no hubiera muerto. Él no hubiera muerto. Pero Él tomó en sí sus pecados, es decir, se hizo pecador por usted y por mí. Es decir, si usted se da cuenta y usted ha visto la película de la Pasión de Cristo, todo lo que medio pasan ahí que sufrió, porque Él sufrió más, los correspondía a nosotros. Pero en su infinito amor y su misericordia, Él dijo, y por amor a nosotros, yo voy a tomar su lugar. Imagínense de dónde Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Nosotros salimos, creemos nosotros que nosotros nos mandamos, hacemos lo que queremos y todo, pero se nos olvida lo importante, que estamos aquí en la tierra porque Dios quiere que estemos. Amén.
El día que Él diga, ya no vas a estar ahí, ya no. Se nos olvida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle gracias a Dios por su infinito amor y su misericordia, y que nos siga guardando y protegiendo y dando más vida. Entonces, ¿por qué? Porque la Biblia dice, alma que pecare, esa morirá. Así dice, alma que pecare, esa morirá, porque el juicio de Dios es contra el pecado. Amén. Es decir, no va a dejar pasar por alto las cosas del pecado. ¿O usted, hermano, ha visto alguna vez una gallina que adora a un ídolo? Pero cuando Dios le dijo a Noé construye el arca, Dios construyó el arca. El mensaje fue para todos. Amén. Les dijo a todos los hombres, mujeres, a toda la familia, suban al arca. ¿Para qué? Para que salven su vida. Gloria a Dios. Pero nadie quiso hacer caso, solo los animales subieron al arca. Aleluya. El ser humano no quiso. Solo la familia Noé. Y de ahí nadie más. Amén. Entonces se da cuenta usted, pero Dios siempre cumple su propósito. Dios no es como mi abuelita. Perdone usted el ejemplo que voy a poner, pero mi abuelita dice una cosa hoy y mañana se le olvida. A Dios no se le olvida nada, mi hermano. Gloria a Dios. Lo que Él dice, lo cumple. Y lo que promete, se lo da. Así que esta tarde estamos aquí porque Dios tiene algo especial para nosotros en nuestra vida. Sí, amén. No fue en vano el sacrificio en la cruz del Calvario. No fue en vano que muriese en la cruz, porque resucitó y Él está vivo y está con nosotros para bendecirnos. Que Dios le bendiga.